Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Acabamos de escuchar el texto clásico, ¿no? ¿Quién fue a la escuela dominical y aprendió esta linda historia? Sí, todo. Y probablemente pintamos el horno, ¿cierto? Y dibujamos a los tres amigos ahí en el horno. Algunos dibujaron a la cuarta persona que estaba ahí. Y la verdad es que es una maravilla el haber aprendido estas verdades desde pequeño y ahora ya grandote poder descubrir nuevas cosas que están ahí en el texto. Tenemos, hermanos, una larga historia de hermanos y hermanas que han dado su vida por su fe. A lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos en adelante, hasta hoy día, hermanos y hermanas siguen dando su vida por la fe que usted y yo tenemos hoy día. Muchos de ellos están documentados, se sabe, leemos libros, el libro de los mártires, que es un clásico de la literatura evangélica, ¿cierto? Hay otros intentos más modernos por documentar a aquellos que han muerto y que sean ejemplo para nosotros. Hay algunos de los que nadie sabe que han muerto por su fe, pero hay uno que sí lo sabe, y en el fondo es el único que importa que lo sepa, que es nuestro Señor. Y nuestro Señor sabe perfectamente el número de estos hermanos, de estos santos mártires que mueren, ¿cierto?, por su fe. Hoy día en diversos países las persecuciones políticas, religiosas, se levantan también en contra de nuestros hermanos. Algunas de ellas bastante abiertas, ¿no? Abiertamente está prohibido creer en esta Biblia, en este Dios. En otras realidades esta prohibición está un poco más adornada, ¿no? Y es un poco más mentirosa esta realidad, en contra del pueblo de Dios. Bueno, en este texto que acabamos de leer, hubo 3 que estuvieron dispuestos a morir por la causa del Señor. Ellos vieron mayor gozo y mayor valor en creerle a su Señor que creerle a este rey que era un impostor de Dios. Claramente estos 3 jóvenes no tenían una luz propia, no eran especiales, ¿sí? Ni tuvieron una gran crianza necesariamente, o una gran fuerza de voluntad. No, fue la gracia de Dios actuando en ellos. Y ellos dispuestos a cumplir lo que el Señor les prometió. Así que vamos a ir al texto. ¿Qué nos dice el texto de hoy? Ya fue leído, versión Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Excelente decisión que hayamos adquirido esta versión, ¿sí? Y ¿qué ocurre al comienzo del texto? En los primeros 6 versículos, el rey Nabucodonosor convoca, ¿cierto? Convoca a todos los funcionarios de palacio a reunirse, a adorar a la imagen que había hecho. Vengan todos los grandes principales de mi imperio. Vengan porque yo levanté una estatua. Y les dio una advertencia, ¿cierto? El que no se postraba ni adoraba, la imagen sería arrojado a un horno de fuego. Chuta, imagínense la gente que escuchó este edicto, este decreto. Oh, si no me postro y adoro, voy a ser quemado hoy día mismo, más rato. Chuta. Entonces, bueno, ahí el texto es bastante específico. Entonces los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, todos los principales, ¿sí? Imagínense hoy día al presidente convocando a los diputados, a los alcaldes, a los cores, a todos, ¿sí? A algo muy importante. Entonces, yo quiero mencionar algunos puntos que no son tan evidentes en estos primeros versículos,
Primero, no sé si recuerdan la predicación anterior, la que nos predicó nuestro licenciado hermano Héctor, ¿sí? Respecto al sueño del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan o no? ¿Con qué soñó el rey? Con una estatua. Con una estatua que tenía cabeza de oro. Y que después cuando le revelan el sueño, Daniel hace esto, ¿a quién correspondía esta cabeza de oro? Al reino de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Pero qué iba a pasar con el reino de Nabucodonosor? Iba a caer, porque iba a venir un nuevo reino, y un nuevo reino, y un nuevo reino. Entonces, imagínense ahora, ¿qué hace Nabucodonosor? Construye una estatua completa de oro. ¿Cachan ese detalle, no? ¿Qué hace Nabucodonosor? Desafía este sueño. Este sueño donde él hace toda una parafernalia con Daniel. Daniel, gracias por haber revelado este sueño al faraón. Tu Dios es grande. Y después, acto seguido, ¿qué hace? Él construye una estatua completa de oro, haciendo saber que su reino no iba a tener fin, porque estaba completo de oro. El reino de oro no va a terminar. ¿Sí? Porque olvidó, parece, Nabucodonosor las palabras del 2.47, en el capítulo 2, versículo 47, donde dice: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Desafió esta revelación que él había indicado que venía del Dios hebreo. Él hizo caso omiso y erigió una estatua de solo oro, indicando que su reino, por supuesto, no iba a tener fin, según él. ¿Qué más ocurre aquí en este texto? No está claro, hermanos, no está claro que la imagen fuera de sí mismo. No está claro que la imagen fuera de Nabucodonosor. A lo mejor sí, probablemente fue del rey, o de algún dios de Nabucodonosor, o de ambos, ¿sí? A lo mejor fue una imagen difusa, para que todos interpretaran de acuerdo a su Dios, para que todos dijeran: sí, a este Dios yo puedo adorar. Como la cultura era politeísta, era conveniente para el rey que cada uno entendiera que esta estatua era de su Dios y podían libremente adorarla. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante? Es que la estatua fue erigida por Nabucodonosor. Si nos damos cuenta, en el versículo 3, en el versículo 5, en el 7, en el 12, en el 15 y en el 18, se repite la frase que la estatua fue levantada por Nabucodonosor. Ese es el punto. La estatua la hice yo. Esta es mi estatua. Vengan todos a ver mi estatua. ¿Sí? Otra cosa interesante está en el versículo 4. En el versículo 4, donde dice: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas. ¡Wow! ¿Ya? Él había convocado a los sátrapas, los principales, magistrados, y luego menciona: oigan ustedes, todos los pueblos, naciones y lenguas. Él indica que los funcionarios y líderes primero venían de todos lados. Y claramente este rey quería que todo el mundo importante fuera convocado, y que él creía, además, que él era el rey y Dios de todo el mundo. Eso es lo que quería Nabucodonosor, que él era el rey del mundo. A este punto llegaba la ambición de este hombre. ¿Ya? Algunos sabemos cómo termina la vida de Nabucodonosor, lo que ocurre entre medio, y que finalmente cae su imperio, por supuesto. No hay ningún spoiler, me parece que ha pasado harto rato ya para que no sea spoiler. Pero claro, Dios lo había advertido con el sueño, que su reino iba a acabar, que su imperio se iba a derrumbar, pero su orgullo, su ambición, sus ansias de poder pudieron más. ¿Sí? Y terminó levantando una estatua a la cual el pueblo debía adorar. Por supuesto que Nabucodonosor no entendió nada, no entendió lo que pasó antes en el capítulo 2. Otra cosa interesante es que en esta región
¿sí? En el 1 menciona, ¿no? En el llano, ¿cómo dice? En el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahí fue levantada la estatua. Bueno, ¿ustedes sabían lo que se erigió siglos antes de esto en ese mismo lugar? En la Torre de Babel. Pero no vivían 50 cigarros. No. Ya, la Torre de Babel fue levantada en la misma zona, hermanos. ¿Sí? Y la Torre de Babel, sabemos, lo estudiamos de hecho, tenía una doble función en la mente de los que construyeron esta torre. Primero, era un intento desafiante de hacer un nombre para el pueblo. Nosotros somos Babel, ¿sí? Para el pueblo que la construyó como un legado eterno, duradero, para su gloria. Y lo segundo que se buscaba era evitar que el pueblo fuera esparcido por toda la tierra, porque eso es lo que Dios había decretado. Dios había decretado que las personas se dispersaran, ¿ya? Y ellos, para impedir eso, construyeron esta torre. Bueno, ¿qué pasa con la estatua de Nabucodonosor? Tenía los mismos dos objetivos. Uno, fue diseñada para establecer un testimonio duradero, un nombre, que ese nombre, por supuesto, que era Nabucodonosor, de Babilonia. ¿Sí? Y también proporcionar un enfoque unificador para el reino, que todos vengan y adoren esta estatua. Este va a ser mi identidad de imperio, el sello real, la adoración a esta estatua. Si no, ya saben ustedes lo que iba a pasar si es que no. Esta ocasión fue una declaración pública de que la unidad del imperio estaba arraigado en la adoración común de su imagen. Una unidad que estaba dispuesto a imponer con la amenaza de muerte si fuera necesario, ¿no? Así son los totalitarismos, hermanos. Así actúan. Han sido similares a lo largo de la historia. Hemos visto tiranos, dictadores, que también han construido imágenes, ¿no? Y también la idea era que la gente, de alguna manera, adorara estas imágenes. Mao en China, ¿sí? Por ejemplo, Lenin en toda la Unión Soviética, por todos lados habían imágenes de Lenin, a quien se debía respeto. Y lo mismo pasa en otros casos. ¿Qué pasó en el Imperio Romano? Los romanos obligaban a la gente a optar por el Kyrios César o el Kyrios Christos. O sea, el Señor César o el Señor Cristo. ¿Sí? Y básicamente, la mayoría de estas organizaciones, de estos imperios, la mayoría de ellos, no tenía drama con que la gente tuviera su fe privada, personal, en su casita. Usted adore ahí, callado, ¿sí? Siempre y cuando esta fe estuviera subordinada a una fe pública en el imperio, en el rey, en el Estado, ¿sí? Como lo que ocurre hoy día en China, donde se permite adorar libremente a los cristianos. ¿Sabían eso, no? Pero solamente en las iglesias oficiales del Estado. Solamente en algunos lugares del Estado auspiciados por el imperio se puede tener culto libre a Dios. O sea, en resumen, la gente puede servir a cualquier Dios que elija, siempre y cuando esté claro que ocupa el segundo lugar después del Estado. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol, hermanos. Nada nuevo bajo el sol. Todo iba bien para nuestro amigo Nabucco, ¿no? Todo iba bien, él había convocado a todo y todo. Nabucodonosor sabía que cuando sonara la trompeta todos iban a adorar a esta imagen. ¿Hasta qué? ¿Qué ocurrió? Alguien me dijo, la revuelta de los tres. Miren qué lindo. Suena bonito. Se lo voy a proponer a un grupo por ahí. Sí, hubo tres que se resistieron al decreto real y hubo unos que sapearon ahí. ¿Cierto? Ya vamos del 8 al 18, ¿no? ¿Qué pasó con estos amigos? The Three amigos se resistieron al decreto real. Le faltaron el respeto a los dioses y al rey mismo.
¿sí? Fueron acusados de ingratitud y de impiedad. El versículo 12 lo dice claramente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración. Han sido ingratos. Lo traicionaron, rey. ¿Sí? Es decir, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Además de acusarlos de ingratitud, lo acusaron de impiedad. Son impíos, no sirven a los dioses que nosotros tenemos. ¡Wow! Entonces, ¿qué hizo el rey? Los llamó y los confrontó. Y les dio incluso otra oportunidad. La verdad que al comienzo de esta historia, el rey no tenía mala con Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Sí? Eran grandes, él mismo lo había puesto en lugares principales. Pero ¿qué pasó? Los llamó y los confrontó. ¿Es verdad que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua que yo he levantado? Nuevamente, la estatua que yo he levantado. ¿Lo harán ahora al sonido de los instrumentos? ¿Lo harán ahora? Sí, a la cuenta de 3. Ya. Estos 3 amigos sabían lo que podía pasar. Sabían cuál era el castigo. Una altamente probable muerte. Ellos sabían lo que les venía. Y la verdad, estimados, estaban dispuestos a asumir ese costo. ¿Sí? Y la respuesta de estos 3 amigos es magistral. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Él lo puede hacer. Y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua. Oye, pero qué soberanía de Dios aquí, ¿eh? Calvinismo puro. ¿Sí? Teología de la prosperidad, 0. ¿Sí? No, es que nosotros decretamos que el Señor nos iba a librar. No. Él puede hacerlo. Nuestro Dios tiene todo el poder para hacerlo. Aquí la verdad, hermano, es que hay bastante... Ay, muchas gracias, no había visto el vasito. Muchas gracias, hermano. Para ti. Hay un tema con este verbo, si no lo hace, el hacer, o si no puede hacerlo. ¿Ya? Porque algunos han pensado que Dios no tiene la capacidad de hacerlo y que a eso a eso correspondía este verbo, si no lo hace. ¿Sí? Del versículo, no me acuerdo cuál era. Del versículo, ¿dónde estamos? 18, muchas gracias. ¿Sí? Yacol, ese es el verbo. Dios, entonces este verbo no tiene la intención de si tiene la habilidad de hacerlo. No es como, a lo mejor Dios puede, pero a lo mejor no puede, porque es incapaz de hacerlo. No tiene que ver con eso. Este verbo yacol tiene que ver con la habilidad, la disposición. ¿Sí? No sabemos, dijeron estos amigos, si es que nuestro Dios dispone de hacer esto que queremos, de librarnos del fuego. Porque la habilidad sí lo tienen. Ellos tenían clarita la película. Por eso está muy buena la versión, ¿cierto? Como lo dice la NBLA. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a su Dios. Claramente Dios sí puede salvarlos, pero también es posible que no lo haga. Es similar a la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús en Getsemaní? Chuta Dios, yo no sé si tú puedes hacer que pase de mí esta copa. Así como si, no sé si eres capaz de hacerlo. No, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Dios sí tenía la habilidad de impedir el sufrimiento de Jesús. Simplemente no era el plan. Simplemente no estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo pasa acá. Ese es el sentido de este yacol del versículo 18. ¿Sí? No había dudas en Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos entendían que el plan de Dios podía ser la muerte. Era 99,89,2% de probable que ellos morirían en ese instante. Pero también sabían que Dios podía hacer un milagro y salvarlos del fuego. Pero lo que sí tenían claro, y lo que le dijeron al rey, era que Dios los iba a librar de la mano del rey. Como fuera que terminara la historia, Dios iba a librarlos. ¿Sí? Y por eso se lo dice.
¿Cómo continúa este texto? Versículos 19 al 23. ¿Qué pasó con el rey? El rey se enfureció, hermanos. Se enfureció. ¿Han estado furiosos? Yo también. No sé si hemos estado furiosos al nivel de Nabucodonosor. Pasó de estar ya, pero chiquillos, de verdad, les doy una oportunidad, así como de darle una salvación, pero tienen que creer en mis dioses, ¿sí? A estar furioso. ¿Sí? Se enojó y la locura fue tal de Nabucodonosor que ¿qué hizo? Mandó a calentar 7 veces más el horno. Y mandó a los más valientes soldados a atar a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Hizo que los soldados murieran por las llamas. Era tal la temperatura que por causas naturales murieron estos soldados. ¿Sí? Eso no fue milagro. Y es increíble nuestro Dios, ¿no? Es increíble nuestro Señor. Los que obedecieron al rey, ¿qué pasó con ellos? Murieron, los soldados. Y los que obedecieron a Dios, vivieron. Como dijo Jesús, ¿no? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la hallará. Nabucodonosor es como nuestros ídolos. Es como nuestros ídolos. Nos mienten diciendo que nos cuidarán y que viviremos para siempre por su protección. Nos promete el éxito, la paz, la felicidad. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que el único que nos promete cuidado, protección, vida eterna, gozo y paz, y lo cumplirá, es nuestro Dios. Dios de dioses, Jehová de los ejércitos. Él es el único que nos promete completa protección, cuidado, vida eterna junto con Él. Qué maravilloso es nuestro Señor, hermanos. Es grandísimo el Dios en el que creemos. Aquí, luego de esto, viene el inesperado giro en la trama, ¿no? Viene lo inesperado. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde yo veo al Felipito de 7 años escuchando en la escuela dominical con mi tía Angélica, ahí en cierta iglesia, cuando ella por primera vez me dice que no murieron los 3 amigos. Y yo, no murieron. Hermanos, nunca perdamos la capacidad de asombrarnos del poder de Dios. Tengamos esa sorpresa que tienen los niños. Cuando estábamos leyendo, cuando la Dax estaba leyendo el texto, yo le pregunté a mi Agustín, tú has escuchado esta historia, ¿verdad? Sí, papá. Es tremenda, ¿verdad? Sí, papá. Pucha. Bueno. Fracasé, como papá. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Primero los 3 amigos no mueren en el horno. ¿Sí? Primero no mueren con los soldados. Luego no mueren al caer. Y luego el mismo texto dice que los 3 amigos andaban sueltos, paseando. Eso dice el texto, ¿no? Versículo 25. Hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y a esto añadámosle que no hay 3. No se ven 3 personas, se ven 4 personas. ¿Sí? No están solos estos amigos. No están solos. El Señor está ahí con ellos. Hay una 4ª persona, uno semejante al de un hijo de los dioses, dice el texto. La verdad, queridos, que no se puede concluir con este texto solamente, no se puede concluir que fue Cristo que estuvo con ellos. A lo mejor sí, pero no podemos asegurarlo. A lo mejor fue un ángel y no el ángel. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto y es real y verdadero
es que había una cuarta persona ahí cuidando a los tres amigos. Y yo me imagino esa escena. No sé si ustedes piensan que todo fue súper instantáneo. Yo me imagino que estuvieron un buen rato ahí. No sé. Pero es claro que este cuarto ser divino, emisario de Dios, los animó, los pastoreó, los confortó y les hizo saber que estaban en el camino correcto de la historia, aunque fueran minoría, aunque haya ocurrido una injusticia como la que ocurrió. A lo mejor tú te has sentido ahí en ese horno de fuego y te has sentido solo, sola. Bueno, si alguien pasa por las ventanitas y te ve en ese horno, ve a dos personas. Te ve a ti y ve al Señor contigo. Amén. Aunque seas minoría, aunque padezcas persecución por la causa del Señor, no estás sola, no estás solo. Jehová de los ejércitos está contigo. Cuando los babilonios se dieron cuenta de esto, queridos, los observaron, los sacaron, lo olieron, no olían a humo, los pelitos no estaban chamuscados, dice el texto, no, estaban normales. ¿Qué pasa cuando nos quemamos un poquito con los pelitos? Bueno, el Señor obró un milagro ahí, el Señor demostró su poder a favor de estos tres amigos. Esto no es doctrina, queridos, ¿eh? ¿Sí? No quiere decir que no nos vamos a quemar si nos meten a un horno con fuego. No, el Señor está demostrando su poder y está demostrándole a Nabucodonosor que es más fuerte que él y que es más fuerte que cualquier ídolo, Dios con D minúscula, que quiera levantarse ahí y gobernarnos. Él es mayor. Eso fue lo que quería demostrar el Señor. Porque ¿cuál fue la advertencia para todos los santos, discípulos del Señor? Los perseguirán, sufrirán por mí. Muchos de ustedes van a morir, muertes horrendas por mí. Y así ha sido. Muchos y muchas han muerto, muertes horrendas por su Señor, por nuestro Señor. Pero Dios muestra su poder sobre Nabucodonosor. Se dio ese gustito y lo humilló. Lo humilló de una forma magistral. ¿Qué hizo finalmente el rey? Cambió su decreto, ¿no? El super decreto donde había convocado a toda la parafernalia que hizo. Después, ¿cuál fue el decreto de Nabucodonosor? Versículo 29. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Asombrado. Lamentablemente nunca reconoció que el Dios era su Dios. Siempre lo trató como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Su orgullo fue tan tremendo. Nabucodonosor hizo algo que sabemos que ocurrirá al final de los tiempos, ¿no? Que hizo, llegará el tiempo, hermanos, llegará el tiempo en que toda rodilla se doblará y todos reconocerán que Cristo es Dios y Rey. ¿Se imaginan ustedes, los que gustamos de la historia, se imaginan a los grandes líderes de la historia? Reconociendo, sí, la verdad, yo creía que era el emperador, un gran, yo quería ser el rey del mundo, pero Cristo es ese gran rey. Para la mayoría de ellos ya va a ser tarde, pero tendrán que doblar su rodilla ante el único Dios verdadero, porque toda lengua confesará que Él es Dios. Todos los imperios caerán. Amén.
hay un reino que no tendrá fin. Y no es el de Nabucodonosor. No lo fue ya. Algunas cosas que decir, hermanos, algunas cosas que decir. Primero, respecto a la fe pública y privada, y al tener que subordinar nuestra pequeña fe al Estado o a otro ídolo, debemos comprender que los tres amigos tenían su vida puesta en juego. Era tremenda la situación que ellos estaban viviendo. No era, no sé, vas a perder tu internet si es que no adoras esta imagen. Ellos iban a perder su vida y estuvieron dispuestos a eso. Como ya mencioné al comienzo, nuestros hermanos siguen muriendo en el mundo a causa de su fe. Sigue habiendo abierta persecución en contra de aquellos que confiesan su fe en Cristo Jesús. Sigue habiendo prohibición de leer la Biblia en público, hermanos. La misma Biblia que nosotros leemos y que no la leemos como debiéramos, sigue siendo prohibida en muchos lados. Nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos perseguidos, por la iglesia clandestina que ocurre bajo tierra, que ocurre con peligro de muerte. Y debemos levantar oraciones por nuestros hermanos. Nosotros tenemos cultos públicos y si no podemos venir acá, vamos en la mañana Vida en Cristo, ¿sí? O vamos a la sexta, a la quinta, a la segunda, a cualquier otra iglesia. Y tenemos esa libertad, hermanos. Nos gozamos de este día del Señor, así como aprendimos en el retiro pasado. Nos gozamos de poder disfrutar, de poder vivir este día para nuestro Señor. Y ahora, a la luz de estos hermanos, esa es la primera cosa que quería decírselos. Segundo, y unido, probablemente no nos enfrentemos aquí en Chile a este tipo de persecuciones. O a lo mejor sí, o a lo mejor luego viene, no lo sabemos. Pero sí, esta sociedad moderna ya decidieron ellos, que las razones religiosas queden para discusiones privadas. La religión y otras tantas cosas han sido relegadas al ámbito privado. Ya no son argumentos válidos en la esfera pública. Eso decidió la sociedad, ¿sí? Esta sociedad respeta tus creencias y todo súper bien por ti, cree en tu Dios, cumple tu domingo. Pero esta está supeditada hoy día a otros reyes y otros dioses. La ciencia, la razón, las ideologías, incluso el horóscopo, hermanos. Es muy triste. Debemos volver nuestra fe relevante. Debemos mostrar que nuestro Dios es el Dios del cosmos y que es creador y que es el verdadero rey, tal como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. Debemos ser valientes y hablar de nuestra fe como hechos reales, como esta noticia de que el Señor vino, resucitó. ¿Y en qué crees tú? Bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Sí, la ciencia y la fe están cada día allá. La ciencia lo único que hace es comprobar las verdades de la fe, a menos que estés cegado por una ideología. Otra cosa, notemos que de toda la multitud que fue convocada a rendir pleitesía a Nabucodonosor, piensen en esto, hermanos, ¿cuántos deben haber sido? Miles, cientos, miles. Solo hubo tres que se negaron a inclinar ante la estatua. Parece que hoy, como hemos mencionado, nuestra época es similar a la época de Babilonia. Nuestra fe en Dios será, defender nuestra fe será una acción minoritaria. Será una acción impopular, solitaria muchas veces. Muchas veces vas a tener que defender la fe tú solito frente a toda esta sociedad. Y hay momentos en la vida en los que para hacer lo correcto no podemos simplemente escondernos en una multitud.
y debemos contar con el costo de dicha acción. ¿Qué pasó con Lutero en la dieta de Worms? ¿Qué tuvo que hacer? Defender su fe ante una multitud. Y eso ocurrió en la iglesia. Y él tuvo que defender la fe en la iglesia. Se le pidió que se retractara de todas esas payasadas de la justificación por la fe. Ya, Lutero, retráctate ahora mismo. ¿Qué dijo Martincito? ¿Qué dijo? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Así terminó. A veces todos nos van a estar mirando. A lo mejor te van a estar mirando a ti para ver cómo reaccionamos a cierto tipo de preguntas. Otra cosa más que quiero decir. También nos damos cuenta que día a día tenemos batallas que, si bien es cierto son menores, las tenemos que librar, batallas diarias, más cotidianas. ¿Cómo responderemos a esas batallas? Hoy no tenemos presiones respecto a inclinarnos ante estatuas físicas, pero sí luchamos contra ídolos y mayormente los tenemos identificados, ¿no? Placeres, satisfacción, lógica de la producción, autorrealización, consumo. Pidámosle a Dios la gracia, la misma gracia que le dio a estos tres amigos. Pidámosle al Señor: Señor, dame gracia para resistir, para esconderme, no en la multitud, para esconderme en ti, en Cristo. Tú eres mi escondedero, dice el salmista. En ti me puedo refugiar, pero dame la gracia para hacerlo, tal como lo hicieron estos tres amigos, Lutero y tantos otros. Otro detalle. ¿Cuántos eran los amigos? 3. Muy bien. Yo sé que está Daniel también, pero en la escena son 3. No hay más información acerca de estos 3 amigos, pero no me cabe duda que se acompañaban, que se animaban, que a lo mejor había un día en que uno estaba más débil, ¿no? Y los otros lo animaban en su fe, los confortaba. Caminaban juntos. ¿Cómo andan los llaneros solitarios? Que no nos juntemos, hermano, porque yo tengo un trato especial con el Señor y Él me cuida especialmente a mí. ¿Ya? No, hermano, no camines solo. No camines solo. No camines sola. Esta historia también nos muestra el valor de la comunidad, de caminar acompañados. Y caminando acompañados es más probable que nos confesemos los pecados a que escondamos nuestros pecados. No camines solo. Y finalmente, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Los amigos de Daniel no estaban solos en ese horno. Dios estuvo con ellos, Dios se acercó a ellos y los confortó y los rescató, ¿sí? Los pastoreó. Él tomó la iniciativa. Dios sin duda estuvo con ellos. Y siglos después, Dios envió al verdadero y perfecto Emmanuel, del que cantamos delante, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Estos amigos tenían la esperanza de un Mesías, la esperanza de una liberación para Israel. Esa esperanza llegó con Cristo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y este Emmanuel sí experimentó todas las presiones y todas las tentaciones del mundo. Sintió dolores, sí se humilló, se sacrificó. ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos que vivir el castigo eterno.
Nosotros merecíamos quemarnos en ese horno del castigo eterno, pero Él decidió vivirlo a nuestro favor. Y para que nosotros estuviéramos acompañados, ¿qué tuvo que hacer Él? Estar solo y ser abandonado. Solamente porque te amó. Él estuvo abandonado incluso por el Padre, en ese huerto, en esa cruz, donde llevó nuestros más sórdidos pecados y los clavó en la cruz. Solamente por ti, hermano, solamente por mí. Qué tremendo es nuestro Señor. Él es el gran defensor allí en la corte de Nabucodonosor. Los amigos eran maravillosos, por supuesto, pero el mejor de todos no es ninguno de ellos tres, es Cristo Jesús, que se inmoló, que se sacrificó solamente por ti y por mí. El Padre no quiso quitarle el sufrimiento. Sí quiso quitarle el sufrimiento a esos amigos. Quiso demostrar el poder ante ese rey. Pero no impidió el sufrimiento de Jesucristo, porque era necesario para que hoy día nosotros estemos aquí, adorando a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu hermoso sacrificio a favor de nosotros, Señor. Este acto, Señor, decretado antes de que este mundo existiera, nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio perdón de pecados, Señor. Te damos gracias por la gracia que le entregaste a estos jóvenes en ese horno y en esa multitud. Gracias por el valor que les diste. Enséñanos a nosotros a tener un poco de ese valor para poder declarar nuestra fe cuando sea necesario, para poder confesarte entre las naciones cuando sea el momento. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, fresca, infalible, llena de detalles maravillosos y además que nos enseña mucho. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque Cristo es Dios con nosotros, porque eres Emmanuel y porque estamos en Adviento celebrando que tú viniste, que tú tuviste misericordia de nosotros y te acercaste tú a nosotros, porque ni Babel ni Nabucodonosor lo pudieron hacer, porque ellos buscaron su propia gloria, su propia ambición, su propio orgullo. Tú dejaste tu gloria, dejaste todo, Señor, para ser Emmanuel, para ser Dios con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias.